Bienvenidos a La Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Esteban Solís y llevo casi 20 años manejando tráiler. No soy de los que se quejan de la carretera. Aprendí desde joven que este oficio te forja a golpes de insomnio, tacos fríos y llantas ponchadas a mitad del monte. He cruzado el país de punta a punta más veces de las que puedo contar, desde la frontera con Matamoros hasta Ensenada, desde Chiapas hasta Hermosillo. Lo que pasó aquella madrugada de agosto fue en un tramo que siempre creí seguro, una brecha secundaria que conecta Zacatecas con el norte de Aguascalientes, cerca del poblado de Loreto. Todavía tiemblo cuando me acuerdo. Había salido de San Luis Potosí con un cargamento de tarimas industriales rumbo a una maquiladora en Fresnillo. Ya conocía el camino. Eran rutas que tomaba seguido y esa noche preferí evitar la carretera principal porque había un choque múltiple en la Federal y los GPS marcaban el tráfico detenido. Confié en una brecha que muchos traileros usan como atajo, un camino angosto, sin pavimentar, pero más directo. Lo conocía, o al menos eso pensaba. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Llevaba la radio apagada. Solo el rugido del motor y el tambor constante de los neumáticos sobre la tierra seca. La luna estaba alta, suficiente para iluminar el terreno polvoso que serpenteaba entre cerros bajos y parcelas solitarias. A unos 5 kilómetros de la desviación, vi luces. Pensé que era otro conductor detenido, pero no. Conforme me acercaba, distinguí un letrero improvisado en medio del camino: Retén militar. Estaba escrito con aerosol sobre una lona blanca colgada entre 2 tambos de aceite. Del lado derecho, 3 hombres con uniformes tipo camuflaje, chalecos antibalas y fusiles. Uno de ellos tenía una gorra de la Marina, otro usaba un radio portátil y el tercero se me quedó viendo con la mirada clavada como si ya me conociera. Reduje la velocidad. No tenía opción. El camino era demasiado estrecho para dar vuelta. Frené el tráiler a unos metros de los conos naranjas colocados en zigzag. Apagué el motor, bajé la ventana y esperé a que me indicaran algo. Uno se acercó al lado del conductor, alto, delgado, con barba recortada. En la oscuridad no se le notaban bien los rasgos, pero la voz era firme. «Buenas noches. Documentos, por favor». «Claro, oficial», respondí, usando el mismo tono respetuoso de siempre. Le entregué mi licencia federal y el manifiesto de carga. Lo revisó por unos segundos. No dijo nada. Solo chasqueó la lengua y luego asintió. «¿De dónde vienes?» «San Luis». «¿Destino?» «Fresnillo». «Tarimas». «¿Sabes que esta brecha es zona federal vigilada?» «No, señor. Siempre la he usado. Nunca me han detenido». «Pues hoy sí», dijo, y chifló con los dedos. Los otros 2 se acercaron. Uno se colocó frente al tráiler con el rifle apuntando al suelo. El otro abrió la puerta del copiloto y subió sin pedir permiso. Era más joven, moreno, ojos pequeños. Llevaba guantes de piel. «Vamos a hacer una revisión de rutina, patrón. ¿Le molesta?» Ya no era pregunta. «No, claro que no», dije, tragando saliva. El que subió empezó a revisar la cabina. Cajones, compartimentos, la litera. No se veía nervioso, más bien confiado, como si supiera que no encontraría nada, o como si eso le diera igual. «¿Qué lleva?», preguntó de nuevo el barbón. «Tarimas, nada más. La caja está sellada», respondí señalando el sticker de la puerta trasera. «Vamos a tener que romperlo. Hay revisión aleatoria», dijo sin esperar respuesta. Bajó del tráiler y caminó hacia la parte trasera. Yo lo observaba por el espejo. El otro se mantenía firme frente al vehículo, inmóvil. El más joven seguía en la cabina, ahora sentado en el asiento del copiloto. Parecía vigilarme. Escuché cómo arrancaban el sello de la caja, luego el rechinido metálico de las puertas al abrirse. Pasaron 2 minutos, luego 5.
El tipo que estaba en la caja no regresaba. El silencio se hizo denso. El que estaba adentro sacó su radio y dijo algo muy bajo, como si no quisiera que yo escuchara. «¿Todo bien, verdad?», pregunté, con la voz más firme de lo que sentía. El joven sonrió apenas. «¿Usted conoce a los Mota?». «¿Perdón?». «A los hermanos Mota». «No, son de aquí de Loreto, gente pesada». No supe qué decir. En el mundo del transporte uno escucha nombres, apodos, historias, pero nada concreto, nada que quieras repetir. «No, patrón, no los conozco», dije. El joven me miró fijamente. Era una mirada seca, de esas que no preguntan, que solo confirman. «Pues ellos sí lo conocen a usted», murmuró. Ahí me entró un frío en el pecho. La situación cambió en segundos. El que estaba frente al tráiler dio un paso al costado y sacó el arma, ahora sí, apuntándome directo. El joven a mi lado se levantó, sacó un cuchillo pequeño del cinturón y lo puso sobre la consola central. «Bájese, por favor». Obedecí. Las piernas me temblaban. Pisé el suelo de tierra, miré a los tres. El barbón había regresado de la caja. Tenía la cara seria, tensa. «¿Sabes qué llevas?», preguntó. «Tarimas», repetí. Se echó a reír, pero sin risa real. Solo movía la cabeza como quien se burla de un niño que no entiende. «Llevas otra cosa, Esteban. ¿O no sabías?». Sentí como la sangre me abandonaba la cara. «Yo solo recogí el cargamento en el almacén de San Luis. Está en los papeles». «Los papeles valen madre. ¿Nunca abriste esa caja?». «No, señor. Yo no hago eso. Solo manejo». El barbón se acercó. Estaba a medio metro de mí. Tenía las botas llenas de polvo y un tatuaje visible en el cuello. Una serpiente enrollada. «Pues esta vez llevabas algo que no debías», me dijo. «Y esa madre es nuestra». Quise hablar, explicar, justificarme, pero el cañón frío de un fusil me cayó. Me esposaron. Me cubrieron la cabeza con una camiseta vieja que olía a sudor rancio. Me subieron a la parte trasera de la camioneta que estaba escondida entre los arbustos. Estuve ahí quién sabe cuánto. Podían haber sido 20 minutos o 2 horas. La cabeza me latía. El corazón parecía querer salirse. Escuchaba voces, risas, órdenes en susurros. Luego una llamada. «Ya sabemos que el chofer no sabía», dijo una voz, tal vez la del barbón. «Pero necesitamos que alguien pague». Eso me hizo pensar que me iban a matar, que ni siquiera sería por culpa mía, que me iban a enterrar en una zanja, sin nombre, sin tráiler, sin explicaciones. Solo otro más que se perdió en la sierra. Pero entonces algo cambió. Alguien discutió con otro. Se escucharon pasos apresurados y de pronto me quitaron la camiseta de la cabeza. Estaba en el asiento trasero. Frente a mí, el tipo joven. Me miró con seriedad, como evaluándome. «Te vas a ir, pero no vas a decir ni una palabra. El tráiler ya no es tuyo. Lo vamos a dejar más adelante. Vas a caminar derecho hasta la carretera. No te desvíes, no voltees, no corras». Me bajaron. Me empujaron hacia un camino polvoriento, sin faros, sin nada. Caminé en línea recta por casi 1 hora. Al fondo vi los faros de una gasolinera. Corrí como pude, con las piernas entumidas y la garganta seca. La policía llegó después de mi llamada. Yo ya no hablaba, solo lloraba. El tráiler apareció 2 días después, abandonado en un terreno baldío, con las puertas abiertas. Dentro no había tarimas, solo 5 costales llenos de armas cortas, todas sin registrar. Nunca me investigaron, no hubo cargos, nadie reclamó nada. Pero desde entonces ya no manejo. Vendo refacciones en un local pequeño con mi hermano. No puedo volver a subir a un tráiler, porque una cosa es el miedo a un accidente, y otra muy distinta es el miedo a saber que tu vida vale menos que el contenido de una caja sellada. Me llamo Eduardo Pineda, soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado el país de norte a sur, de este a oeste. Lo he manejado todo, carga seca, refrigerada, maquinaria, ganado.
Cuando estás sobre el asfalto tanto tiempo, aprendes a leer a la gente con una mirada, a oler los problemas antes de que se asomen y a no hacer preguntas cuando no hay respuestas seguras. Nunca me metí con nada chueco, siempre limpio, con papeles en regla, porque tengo familia, una esposa que me espera en Aguascalientes y un hijo que apenas entró a la prepa. Pero esa vez fue diferente. Me jodieron, me usaron y estuve a nada de no contarlo. Todo comenzó un martes por la tarde en San Luis Potosí. Ya había entregado mi carga en una planta de materiales y estaba por regresar vacío cuando me llegó una llamada directa de una empresa con la que trabajaba de vez en cuando, una de esas que te asigna cargas urgentes cuando no tienen a quién recurrir. Lalo, ¿andas disponible? Era Sergio, el coordinador nocturno. Sí, ya ando por salir de San Luis. ¿Qué tienes? Una carga urgente para Hermosillo, pero tiene que salir hoy mismo. Pago el doble y te cubrimos casetas. ¿Qué es? Electrónica, según la orden. Televisores, laptops, cosas así. Nada especial. Solo súbela, firma y te vas. Es carga sellada, ya está paletizada. Te la dejan en la central del Parque Logistic. Todo sonaba normal, nada fuera de lo común. Cuando llegué al parque, ya me estaban esperando. 2 tipos con chalecos sin logos que me pidieron estacionarme junto a una bodega sin nombre. Subieron las tarimas en menos de 15 minutos, firmaron de recibido con un sello borroso y me dijeron que debía entregar en una nave industrial en las afueras de Hermosillo el jueves por la mañana. No abras, no descargues, llegas, te esperan y ellos hacen todo, me dijo uno de los tipos. Lo normal, pensé. Así es la logística con los clientes grandes. Subí a la cabina, revisé el remolque, aseguré los candados y salí. Quería cruzar Zacatecas esa misma noche y dormir en Fresnillo. No era la mejor idea, pero el tiempo apremiaba. La primera señal de que algo no estaba bien fue al amanecer del miércoles. Me detuve en un Oxxo de Navojoa para echar diésel y comprar café. Mientras pagaba, el cajero, un chavo joven, con cara de pocos amigos, me miró de arriba abajo, luego dijo, casi susurrando, «Ya van 3 como tú que pasan con placas foráneas y remolques sin sello SAT. Todos con cara de no saber». Me quedé quieto. «¿Cómo?» «Nada, olvídalo. Nomás dije, ten cuidado». Regresé al tráiler sintiendo que algo no cuadraba. Revisé el remolque. No había sello de la aduana, ninguno. Y eso no era normal para una carga declarada como electrónica importada. Me metí a revisar los documentos. Todo parecía en orden, pero noté que el número de guía no coincidía con el del código QR del embarque. No era algo que saliera a simple vista, pero yo tengo callo y algo me olía mal. Pensé en hablarle a Sergio, pero decidí esperar. Solo quería terminar el viaje. Crucé la caseta de fundición sin problema. No hubo revisión, pero antes de llegar a Hermosillo, cerca de las 11 de la noche del miércoles, vi un retén militar improvisado a unos 100 metros. No era de los oficiales, no tenían escudo ni patrulla visible, solo conos naranjas y unas cuantas linternas. Me marcaron el alto. Un tipo con uniforme sin insignias se acercó al ventanal. ¿Destino? Entrega en nave industrial, aquí en Hermosillo. ¿Qué carga? Electrónica. Le mostré la hoja. La revisó sin mucha atención. Luego se alejó un momento. Vi por el retrovisor cómo otro soldado, o eso parecía, revisaba la parte trasera. Luego el primero regresó. Siga. No fue ni una inspección. Fue más una revisión de rutina para que supieran que yo pasé por ahí. Pero desde ese punto sentí que alguien me seguía. Un vehículo gris, una Cherokee sin placas, mantuvo distancia todo el tiempo mientras entraba a la ciudad. Me orillé en una gasolinera en la salida a Bahía de Quino, fingiendo que tenía una llamada. La Cherokee pasó, pero se detuvo a los 100 metros. Apagué luces, esperé. Cuando encendí de nuevo y retomé la ruta, la Cherokee volvió a aparecer en el retrovisor. No me gustó nada. La dirección de entrega era una nave industrial a medio construir, en una zona polvorienta al borde de la ciudad. No había señalamientos, ni logos, ni personal de seguridad. Pero un tipo me esperaba, con gorra, sin uniforme y una radio en la mano.
Me pidió bajarme y que entregara ahí mismo, que ellos harían el resto. ¿Dónde está el recibo? No te preocupes, aquí no se firma nada. ¿Y el pago? Ya lo tienen en tu empresa. Quiero ver un documento. El tipo sonrió, como si supiera que no tenía salida. ¿Sabes qué llevas? ¿Qué? 200 kilos de fentanilo escondido entre los paneles de las cajas. Paquetes dobles fondo, bien armado. Nadie revisa, todo mundo cree que son pantallas. Mi estómago se apretó como si me hubieran golpeado. Yo no sabía nada, murmuré. Por eso estás aquí. No sabías, eres el limpio, el sacrificable. Volteé. 2 tipos más salían de la nave. Uno con pistola a la cintura, el otro con guantes negros. Vas a dejar el tráiler y vas a irte en la troca con este compa. Te va a dejar en la central. Te subes a un autobús a donde quieras y no hablas de esto con nadie. Tragué saliva. Podía correr, pero no ganar. Podía resistirme, pero no vivir. Asentí. Subí a la camioneta. En menos de 20 minutos me dejaron en la central camionera de Hermosillo. No dijeron nada más. No me tocaron. Solo me dieron un sobre con dinero en efectivo y me dijeron, este viaje no existió. Tomé el primer autobús a Aguascalientes con el estómago hecho nudo, las manos temblorosas y el miedo hecho sombra en la nuca. Pasaron semanas antes de poder volver a manejar. No denuncié. ¿Cómo? ¿Con qué pruebas? ¿A quién? Esa empresa desapareció. Sergio ya no contestó. El número fue desconectado. La bodega en San Luis estaba vacía. La carga jamás fue rastreada. Y nadie me volvió a buscar. Desde entonces, reviso cada documento como si mi vida dependiera de ello. Porque ahora sé que en este país hay cosas que se mueven por carretera sin que nadie pregunte, y que lo peor que te puede pasar no es un accidente. Es llevar algo que no sabes, para alguien que no ves, con un destino que no existe. Y que cuando todo se jode, el único culpable, el único que pone el cuello, eres tú. Siempre supe que manejar de noche era peligroso, pero uno nunca imagina que lo que más miedo le va a dar no son los baches ni los asaltos. Es la gente, la mirada de ciertos hombres, lo que dicen cuando ya no hay nadie para oírlos. Me llamo Saúl y soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado todo el país con mi caja seca, de norte a sur, con miles de kilómetros en la espalda y más historias de las que podría contar en una sola borrachera. Pero hay una que nunca he podido sacar del pecho y creo que nunca podré. Esa noche iba por la autopista México-Veracruz, ya de regreso con la caja vacía, después de dejar un pedido en un centro de distribución en Córdoba. Mi plan era parar en una gasolinera cerca de Acatzingo para dormir y al día siguiente llegar tranquilo al patio de maniobras en Iztapalapa. Todo iba normal. Manejaba relajado, con la radio encendida y el café que me había comprado en la última caseta todavía caliente. La hora, según el tablero, marcaba las 11:40. La carretera estaba sola. Solo faros de repente a lo lejos, de frente o por el retrovisor, pero nada sospechoso. Entonces vi el retén. No era un retén de los normales. No había logos de Guardia Nacional, ni luces oficiales. Solo 2 camionetas negras atravesadas a media carretera y 3 hombres con chalecos fosforescentes parándome con una lámpara de esas que parpadean en rojo. Frené por puro instinto. Uno de ellos se me acercó directo por el lado del conductor. No se identificó. No traía radio ni insignias. Me apuntó con algo que apenas vi por el rabillo del ojo. «Bájate, ahora». La voz era seca, sin titubeos. «¿Qué pasa?», pregunté. «Te toca el desvío. No preguntes, solo hazlo». Me lo dijo como si fuera una instrucción habitual, como si todos los traileros lo supieran. Me lo repitió sin levantar el tono, pero con la pistola más cerca de la ventana. «Camionero que no coopera, no regresa. ¿Está claro?». Mi corazón latía tan fuerte que apenas oía sus palabras. Levanté las manos, mostrándole que no tenía nada, y traté de mantener la calma. «Solo llevo caja vacía, voy de regreso, no traigo nada de valor». El tipo sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría.
Me hizo una seña con la cabeza y otro hombre subió al estribo del copiloto. Era más joven, con la mirada inquieta. Se acomodó dentro como si fuera copiloto habitual. Te vamos a indicar, solo maneja, no la vayas a cagar. Tuve que arrancar, con el motor temblándome entre las piernas. Me indicaron que me saliera en un camino secundario que ni siquiera estaba en el GPS. Un tramo de terracería, entre sembradíos de maíz y mezquites. Oscuro, sin señales. El copiloto me iba marcando. Derecha, luego izquierda, luego sigue recto. Durante los primeros 10 minutos no hablamos. Solo se oía el crujido de la grava bajo las llantas del tráiler y el golpeteo de la caja vacía. Pero después, él empezó. No te preocupes, esto es rápido. Nada más necesitamos tu tráiler para un cambio, una parada técnica. En media hora estás libre. ¿Cambio de qué? Tú no preguntes, viejo, tú solo conduce. Entonces entendí. No era un robo común. No querían el tráiler para venderlo en partes. Querían usarlo para mover algo. Droga, armas, personas. No lo sabía. Solo sabía que lo estaban haciendo sin mi consentimiento, pero con mi camión. Conmigo como testigo. Seguimos avanzando. Llegamos a un terreno con una bodega metálica oxidada. Había otros 2 camiones estacionados, sin choferes. Hombres con pasamontañas iban y venían cargando cajas. No había luces más que las de unas torres eléctricas con reflectores improvisados. No pude contar cuántos eran, pero vi al menos 6 armados. «Estaciónate de reversa en esa rampa», me ordenó el copiloto. Lo hice. Tenía las manos mojadas del sudor. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía pisar el freno. Apagué el motor cuando me lo pidieron. Bajé. Un tipo me revisó. Me quitó el celular. Lo apagó y lo guardó en su chamarra. «Por seguridad, jefe. No te preocupes, vas a salir bien. Pero si haces una pendejada...» Hizo el gesto de una pistola con los dedos y me guiñó el ojo. Me dejaron esperando afuera, cerca de un tambo de metal con fuego encendido. Me dieron una botella de agua. Nada más. Escuché cómo descargaban y luego volvían a cargar cosas. Nunca supe qué era. Algunos hablaban en código, otros hacían chistes entre ellos, pero nadie me dirigía la palabra. Yo solo me quedé sentado, mirando hacia la nada, sintiendo que el corazón me martillaba el pecho. Entonces oí un grito desde adentro. «¡Ese no es el tráiler! ¡Este no tiene compartimento doble!» Se hizo un silencio que me heló los huesos. Después pasos, rápidos. 2 hombres salieron de la bodega. «¿Este tráiler es tuyo?», me dijo uno, apuntándome con la pistola. «Sí, pero solo es caja seca. No tengo compartimentos, ni placas falsas. Yo no tengo nada que ver». Se miraron entre ellos. Uno dijo algo al otro en voz baja. Luego, el jefe, o quien parecía serlo, salió de entre las sombras. Un hombre grande, de unos 50 años, con un sombrero tejano y la cara llena de arrugas. Me miró como si pudiera leerme la vida con los ojos. «¿Traes GPS satelital?» «No», mentí. Sabía que algunas unidades de la empresa sí lo tenían, pero la mía no. «¿Te siguió alguien?» «Nadie». El jefe me estudió unos segundos más. «Ya no nos sirve tu caja, pero tú sí». Me llevaron de nuevo al tráiler. Me dieron instrucciones precisas. «Vas a regresar por donde viniste. Vas a manejar despacio, como si nada. Si ves una patrulla, no frenes. Si te preguntan, venías de recoger una caja vacía y te perdiste. Nada más. ¿Entendido? ¿Y mi teléfono? Luego te lo regresan, si todo sale bien». Subí al tráiler. Sentía que me habían vaciado el alma. Arranqué de nuevo. Salí de ese camino de regreso a la autopista. Tardé más de 20 minutos en volver a ver un letrero verde. Cuando me reincorporé a la carretera, eran casi la 1:30. Manejé en silencio. Tenía la garganta seca, el cuerpo entumido, los ojos abiertos como platos. No había música, no había voz, solo el ruido del motor. Llegué a la gasolinera donde tenía pensado parar desde el principio. Ahí mismo me metí al baño y vomité. Luego me lavé la cara y me encerré en la cabina del tráiler. Lloré. Sí, lloré, porque sentí que estuve a nada de no regresar. A la mañana siguiente, cuando ya amanecía,
Un chavo se me acercó en la estación de servicio. Tenía una chamarra de repartidor y una mochila colgando del hombro. ¿Saúl? Asentí, desconfiado. Esto es tuyo, me entregó mi celular. Antes de que pudiera decir algo, se alejó rápido y se perdió entre los carros. Lo encendí. Tenía todas mis cosas intactas. Fotos, música, nada extraño. Solo una nota de voz, sin remitente. La abrí. Gracias por tu cooperación. Sigue con tu vida. Y no digas nada. Tú eres de los que entienden, ¿verdad? No contesté. Solo la borré. Desde ese día, nunca más tomé rutas nocturnas. A nadie le dije lo que me pasó. No me iba a arriesgar. Lo que vi esa noche no era improvisado. Era un engranaje más en algo mucho más grande, más oscuro. Y yo solo era otro chofer más, uno que tuvo la suerte de no terminar encajuelado en algún baldío. Porque en las carreteras de este país, cuando te obligan a desviarte bajo amenaza, lo que pierdes no es solo el rumbo, es la fe en que hay alguien vigilando allá afuera. A estas alturas ya no distingo si sigo manejando por necesidad o por costumbre. Me llamo Ernesto, tengo 51 y llevo casi 30 al volante de un tráiler doble remolque. Recorro las carreteras del país como si fueran una extensión de mis venas. La México-Puebla, la 57 rumbo a Querétaro, la de Cuota que va a Veracruz. Cuando uno pasa más tiempo en la cabina que en su casa, aprende a respetar la carretera como a una fiera dormida. Nunca sabes cuándo te va a morder. Esa noche estaba en el tramo entre San Martín, Texmelucán y Tehuacán. Llevaba cemento en el primer remolque y varilla en el segundo. Peso muerto, bien asegurado. Salí tarde del almacén porque hubo retraso en la carga. Eran casi las 11:20 cuando me incorporé a la autopista. Me esperaba una noche larga, pero tranquila, o eso creía. La carretera estaba vacía, apenas algunos tortones y un par de autobuses. El cielo estaba cubierto, pero sin amenaza de lluvia. La radio escupía corridos viejos y de vez en cuando alguna alerta de tránsito. Saqué una coca de la hielera y le di un trago, todo en calma. Solo el ronroneo constante del motor y el reflejo blanco de los faros iluminando el asfalto. Pasando el kilómetro 40, vi el primer auto. Era un Tsuru blanco, modelo 90 y tantos. Venía a exceso de velocidad, rebasando por la derecha. Me rebasó tan cerca que lo sentí raspar el viento de la cabina. Le menté la madre sin pensarlo. Pinche loco. No le di importancia. Pensé que era un borracho o algún narco menor jugando a hacerse el valiente. Pero 15 minutos después, lo vi otra vez. A lo lejos, parado en el acotamiento, con las luces intermitentes. Frené un poco por precaución. Ya uno ha visto de todo, desde asaltos hasta accidentes fingidos para robarte. Cuando pasé junto a él, me pareció ver que no había nadie en el interior. Ni movimiento, nada. Seguí. Cerca del kilómetro 56 lo volví a ver. Pero esta vez venía detrás de mí. No sé cómo lo hizo, pero estaba otra vez allí, siguiéndome a una distancia incómoda. Pensé que tal vez quería rebasarme, así que me abrí un poco, pero no lo hizo. Se quedó ahí, pegado como chicle en suela de zapato. Tomé el radio y avisé a otros traileros que anduvieran por ahí. Aquí el Gallo, en tramo Tehuacán-Tlacotepec. Un coche blanco me sigue raro, atentos por si es algo turbio. Una voz respondió. Te escucho, Gallo. Yo ando más adelante. No hay retenes. ¿Qué carro? Tsuru blanco, sin placas traseras. Ya me rebasó una vez. Lo vi parado y ahora me sigue. Cuidado, a lo mejor es caída de carga. Ya sabes, bajan gente de los remolques y les roban hasta los seguros. Me puse alerta. Empecé a checar los espejos a cada rato, pero no vi nada raro en la carga. Todo seguía igual. El Tsuru se mantenía firme, no hacía señales, no mostraba intenciones claras, solo seguía ahí. Kilómetro 60. El camino se volvió más solitario. Pasamos por un tramo sin iluminación, rodeado de monte bajo y una fábrica abandonada a la izquierda. Fue ahí donde la cosa se puso fea. El Tsuru se acercó más.
Ya podía ver sus faros reflejados en mis retrovisores laterales. Le hice cambio de luces para que retrocediera. No reaccionó. Entonces lo escuché. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído dentro del segundo remolque. Me congelé. Frené un poco. Volví a mirar por los espejos. Nada. Solo el Tsuru detrás. Saqué una linterna de mano que tenía en la cabina y traté de apuntarla al retrovisor, pero el ángulo no daba. Otro golpe, esta vez más fuerte. Me vibró hasta la columna vertebral. No podía detenerme ahí. Era zona roja, sin señal. Bajarme sería como firmar mi sentencia. Entonces lo decidí. En el kilómetro 63 había una rampa de emergencia y un retorno improvisado usado por campesinos. Iba a meterme ahí, frenar y ver qué diablos estaba pasando. Hice las maniobras, señalé con luces. El Tsuru no se movió. Me seguía. Entré a la rampa y paré en seco. Bajé con la linterna en la mano y un tubo que llevaba por seguridad en la cabina. Caminé despacio hacia los remolques. El viento era seco y el silencio era tan espeso que podía oír mi respiración. Al dar la vuelta al segundo remolque, sentí como algo se me revolvía en el estómago. La lona estaba cortada. No mucho, pero lo suficiente como para que una persona pudiera meterse por el espacio. Me acerqué con cautela. Di golpecitos al costado del contenedor. ¿Quién anda ahí? Nada. Me subí por el eje de las ruedas para mirar dentro. Encendí la linterna y apunté entre los fierros y costales de varilla. Vi movimiento. Una silueta agachada. Alguien. ¡Salte, cabrón! ¡Te vas a matar ahí! Nada. Entonces la luz del Tsuru se apagó. Me giré de golpe. Y fue cuando escuché pasos detrás de mí. Varios. No uno. Varios. No pensé. Salté desde lo alto del remolque, caí torpemente en el suelo y me levanté como pude. Eché a correr hacia la cabina, pero escuché el motor del Tsuru arrancar. No me dio tiempo. Me escondí detrás de una roca grande a unos metros, sin hacer ruido. Desde ahí vi la escena. El Tsuru se puso junto al tráiler. Salieron dos tipos con pasamontañas. Uno llevaba una lámpara, el otro un arma corta. Revisaron la cabina, vacía. Luego rodearon los remolques. Le gritaron a alguien más dentro del contenedor. ¿Lo tienes? ¡Apúrate! Desde adentro se escuchó una voz. Está atorado. No puede moverse entre las varillas. Pues sácalo a la fuerza. Ahí lo entendí todo. No era a mí a quien buscaban, era lo que llevaban. El tipo dentro del remolque no era un ladrón, era parte de ellos. Lo habían metido desde antes o en alguna parada. Su idea era sacar la carga por dentro, romper la lona y transferirla al Tsuru. Pero algo había salido mal. Se había atorado y ahora buscaban sacarlo. Uno de los tipos subió con dificultad, pero tropezó y cayó entre las varillas. Escuché un grito, algo seco, seguido de un quejido largo. El otro corrió a ayudarlo, pero el Tsuru empezó a hacer un ruido raro, como si se ahogara. El motor chispeaba. Y entonces, el milagro. Un camión de la Guardia Nacional pasó a toda velocidad por el carril contrario. Frenó a unos metros y se echó en reversa. Los tipos saltaron del remolque y huyeron hacia el monte, dejando la puerta del coche abierta. El de adentro nunca salió. Los elementos se bajaron con armas desenfundadas. Me encontraron escondido, temblando. Les conté lo que pude, sin exagerar. Revisaron el remolque. El tipo atorado había quedado atrapado entre dos varillas. Tenía cortes graves y una pierna rota. Lo sacaron con dificultad. El Tsuru tenía en la cajuela varias herramientas, mochilas vacías y una pistola escondida bajo el asiento. Tomaron mis datos. Me escoltaron hasta una gasolinera cercana. Me dejaron descansar ahí hasta el amanecer. Nunca presenté cargos. No me citaron. Todo quedó en reporte, como muchas cosas en este país. Desde entonces, no manejo de noche. La carretera vacía ya no me da paz. Me da memoria. Porque ahora sé que el verdadero peligro no siempre viene de frente. A veces se esconde en lo que llevas atrás, en lo que no ves, en lo que ya está contigo, sin que lo sepas. Siempre he dicho que hay dos cosas que se deben respetar más que a la muerte:
la carretera de noche y el silencio de los traileros veteranos. Yo soy Javier, 45 años, chofer de tráiler desde los 20. He recorrido el país de punta a punta, desde la frontera hasta la costa. No me asusta manejar sin dormir, cruzar cerros en reversa ni comer en fondas donde los baños dan miedo. Pero esa madrugada, entre Santa Catarina y Cerralbo, supe lo que era sentirse realmente atrapado. Era jueves. Cargué papel industrial en García y el destino final era Reynosa. Ruta sencilla, todo derecho por la carretera libre, unas 6 horas, sin necesidad de parar más que para estirar las piernas o cargar café en una gasolinera Pemex que conozco bien, allá por General Bravo. Ya había recorrido ese tramo muchas veces, sabía los topes, los tramos donde se pone resbaloso cuando llueve y hasta dónde agarran señal los radios de corto alcance. Esa noche, la empresa me presionó para salir más temprano. Querían que entregara a las 6 de la mañana, así que arranqué desde las 11. Con música norteña bajita y un termo de café recién hecho, empecé a rodar. El tráfico era nulo. La brisa del norte soplaba fuerte, pero el camión iba bien pesado, así que no me preocupaba. Cuando pasé por el Carmen, noté algo raro. 2 patrullas estatales estaban estacionadas en sentido contrario, con los faros apagados. Uno de los oficiales me observó, pero no hizo intento por detenerme. En el radio de banda corta nadie hablaba, lo cual me pareció extraño. Siempre hay alguien, uno que va más adelante reportando retenes o un loco contando chistes verdes. Pero esa noche, silencio absoluto. Ya pasando Bustamante, el camino se volvió más oscuro. Las luminarias que normalmente marcan los tramos peligrosos estaban apagadas. Pensé que tal vez había un apagón general, cosa que no es rara por esos lados. Pero cuando llegué a un punto donde la carretera hace una curva cerrada junto a un cerro bajo, el tablero del camión parpadeó un segundo. Todo se fue por un instante. Luces, freno de motor, hasta el estéreo. Regresó todo al instante, como si nada. Pero eso nunca me había pasado. Revisé el panel, todo normal. Pensé que tal vez el alternador estaba fallando, aunque el camión era nuevo, apenas lo tenía desde hacía 3 meses. Apreté más el cinturón, me serví otro trago de café y seguí. Eran cerca de las 2:30 cuando vi las luces. A lo lejos, en medio de la carretera, se alcanzaban a distinguir unas intermitentes. Reduje la velocidad y apagué el estéreo. Conforme me acercaba, noté que eran 3 camionetas, 2 tipos Suburban y una pickup. Estaban atravesadas en ambos carriles, como si hubieran chocado de forma extraña. Pero no había señales de impacto. Las puertas estaban abiertas y no había nadie a la vista. Lo primero que pensé fue en un retén falso. Ya me había tocado uno hace años, allá por Michoacán. Me bajaron del tráiler, me quitaron todo y me dejaron amarrado en el monte. Por suerte, me encontró un campesino al amanecer. Desde entonces, siempre cargo una navaja en la bota, una lámpara de mano y 2 teléfonos. Uno visible, el otro bien escondido entre las herramientas. Frené el tráiler unos metros antes. Puse las luces intermitentes. No bajé. Solo esperé. Miraba los alrededores por los retrovisores. Nada. Ni un alma. Solo las camionetas bloqueando la ruta. Tomé el radio. ¿Alguien en el tramo de Cerralbo? ¿Copian? Silencio. Esperé medio minuto. Aquí Javier. Tramo cerrado por 3 vehículos, sin ocupantes, 0 señal. Agradezco respuesta. Silencio. Decidí hacer lo que nunca hago. Bajarme. Agarré la lámpara, puse la navaja en el bolsillo trasero y caminé con cautela. Me acerqué a la primera camioneta. Era reciente, sin placas. La puerta del conductor estaba abierta y había una gorra militar tirada en el asiento. En la segunda, un pick-up con caja abierta, noté algo que me heló la sangre. En el piso, junto al neumático trasero, había una mancha oscura, espesa, sangre. Y no era poca. Tragué saliva. Escuché algo. Un clic metálico, como cuando alguien monta un arma. Volteé en seco. Nada. Apagué la lámpara. Retrocedí despacio hacia el tráiler. No corrí. No grité. Sabía lo que era eso. Una emboscada.
Ya dentro del tráiler, cerré las puertas, metí seguro y apagué todo. Me agaché entre los asientos, lo más bajo posible. Saqué el segundo celular, sin señal. Intenté enviar un mensaje por el satelital que me dio la empresa, pero algo interfería. La app marcaba error de conexión. Pasaron 15 minutos eternos. Luego escuché pasos, varios. Uno de los retrovisores captó movimiento, siluetas. Al menos 5 hombres, todos encapuchados, rodeando el tráiler. Uno tenía una linterna, la pasó por el parabrisas, luego hacia la puerta. Otro se subió al estribo del copiloto y golpeó la ventana. «¡Bájate, culero!», gritó una voz. No respondí. «Sabemos que estás ahí, no seas pendejo». Uno de ellos sacó algo del cinturón. Pensé que era un arma. No, era una barra de metal. La usó para intentar abrir la puerta. Golpes, gritos, y yo, temblando detrás del asiento. Saqué la navaja. Estaba decidido a no dejarlos llevarme. Entonces, escuché otro sonido, fuerte, un motor, otro camión, por la parte trasera. Alguien venía. Los encapuchados se sobresaltaron. Uno gritó algo, otro disparó al aire. Corrí hacia el asiento y arranqué el motor de golpe. Metí reversa. Di marcha atrás con todo. El tráiler se estremeció. Las llantas rechinaron. Los hombres comenzaron a correr. Uno alcanzó a disparar contra el parabrisas. El vidrio estalló, pero no me dio. El otro camión, un tortón blanco, llegó con las luces altas. Se paró a un lado, bloqueando la huida de los encapuchados. Entonces lo vi. Era Santiago, otro chofer que conocí en una pensión de Reynosa. Me hizo señales con la mano para que lo siguiera. No lo pensé. Tomé la curva por la terracería, dejando atrás las camionetas, los disparos y la sangre. Rodamos en silencio por más de 20 kilómetros. Santiago no dijo nada. Yo tampoco. Solo después, en una gasolinera de Apodaca, pudimos hablar. «¿Cómo supiste?», le pregunté. «Nosotros sabemos, entre los nuestros. Cuando alguien no responde por radio, no es casualidad». Nos miramos sin decir más. Los bloqueadores, esos aparatos que usan para inhibir señales de celular y GPS, los estaban usando cada vez más. Ya no era leyenda, era real. Y lo peor, nadie hacía nada. Al día siguiente fui a la delegación de la Guardia Nacional a reportar. Les di la ubicación, no tomaron nota. Solo me dijeron: «Esas zonas mejor evitarlas de noche, compa». Desde entonces, cargo una dashcam con batería interna, navaja, teléfono satelital y un plan de ruta alterna que reviso 3 veces. No salgo sin dejar dicho con quién hablé y a qué hora. Y lo más importante, cuando algo en el camino huele raro, doy la vuelta. No vale la pena llegar más rápido si el riesgo es no llegar. Porque en México, a veces lo que cierra el camino no es el tráfico, ni un accidente, sino los que mandan en la noche. Y los que no tienen nombre, pero saben exactamente cómo hacerte desaparecer sin dejar rastro. Me llamo Vicente y llevo más de 20 años al volante de un tráiler. A estas alturas, conozco las carreteras de México mejor que las calles de mi propia colonia. He dormido en estacionamientos polvorientos, he desayunado tortas frías en casetas y he visto cosas que preferiría olvidar. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví esa madrugada en la autopista entre Mazatlán y Tepic. Era el segundo día de una ruta larga desde Guadalajara hasta Culiacán, transportando material de construcción, rollos de malla, costales de cemento y algunos tambores con pintura sellada. Todo revisado y firmado en la bodega de origen, todo en regla. Al menos eso creí. Yo soy de los que prefieren manejar de noche. Menos tráfico, menos calor y, según yo, menos peligros. Error de novato. Porque aunque la carretera esté sola, eso no significa que estés viajando solo. Salí de Tepic pasadas las 10 de la noche. Hacía calor, de ese que se pega en la nuca como sudor viejo. Llevaba la música bajita, un termo con café tibio y la ventana entreabierta para no dormirme. La autopista federal número 15 estaba más desierta que de costumbre. Ni luces, ni coches, ni patrullas. Nada. Solo el rugido constante del motor y el zumbido de los neumáticos comiéndose el asfalto.
Todo iba bien hasta que pasé por un tramo que llaman Los Encinos, una zona solitaria donde los árboles crecen pegados al acotamiento, como si quisieran tragarse la carretera. Fue ahí donde lo empecé a sentir, el peso raro. No sé cómo explicarlo, pero los que manejamos sabemos cuando algo en el remolque no cuadra. Aunque el indicador dijera que todo iba bien, sentía una especie de jalón, como si algo o alguien estuviera moviéndose allá atrás. Pensé que tal vez se había zafado un costal o que los tambores estaban mal acomodados. Nada grave, pero por precaución decidí detenerme más adelante en una gasolinera cerca de La Concha, un pueblito a medio camino entre los dos estados. Me estacioné junto a un tortón viejo, saludé al vigilante con un gesto de cabeza y bajé con la linterna en mano. Rodeé el remolque. Nada parecía fuera de lugar. Revisé las cadenas, los sellos, todo bien. Pero al acercarme a la parte trasera, noté algo que me detuvo en seco. Una pequeña mancha oscura en la puerta metálica. Era reciente, húmeda. Al tocarla, mis dedos se tiñeron de rojo oscuro. Sangre. El corazón me dio un brinco. Abrí la puerta con las manos temblorosas, esperando encontrar un animal aplastado o un costal reventado. Pero no, el cargamento estaba intacto. No había rastros de nada anormal. Revisé con la lámpara una y otra vez. Nada. Me convencí de que tal vez algún animal se había lastimado cerca o que era pintura vieja y me volví a subir al tráiler. Antes de arrancar, miré por el retrovisor interior. Algo brilló al fondo del remolque, como si alguien hubiera dejado una botella de vidrio mal acomodada. Pero cuando volví a enfocar, no había nada. Volví al camino. Durante la siguiente hora, no pude quitarme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. El peso del tráiler se sentía irregular. A veces vibraba como si alguien golpeara desde adentro. Me repetí 1000 veces que era el pavimento disparejo, los costales sueltos. Pero no era eso. No podía ser. Fue poco después de las 2 de la mañana cuando todo se volvió una pesadilla. Al llegar al punto conocido como Las Tres Curvas, donde se han volcado más camiones de los que uno quisiera contar, escuché un golpe fuerte, como si algo hubiera caído dentro del remolque. Frené con cuidado, bajé del tráiler y volví a revisar. Esta vez llevé una palanca por si acaso. Entré al remolque alumbrando con la linterna. Al fondo, detrás de los tambores de pintura, vi algo que me heló la sangre. Un par de ojos me miraban desde la oscuridad. «¿Quién está ahí?», grité, levantando la palanca. Silencio. «Sal o te parto la madre». Nada. Avancé despacio. Cuando estuve a 1 metro de los tambores, alguien se incorporó. Era un joven, delgado, con el rostro sucio y las manos amarradas con una cuerda que se le deslizaba entre los dedos. No dijo nada. Solo temblaba. «¿Qué chingados haces aquí? Me metieron ahí. Por favor, no me entregues». Estaba deshidratado, lleno de rasguños y con una herida fea en la pierna. No entendía nada. ¿Cómo había entrado? El sello estaba intacto. Era imposible que alguien se hubiera colado sin que lo notara. ¿Quién te metió? Unos hombres. Me subieron. Pensé que era un carro. No sabía. Lo ayudé a bajar. No sabía si creerle. No sabía si era un criminal, un migrante, una víctima o un loco. Lo senté en el asiento del copiloto. Le di agua. Seguía temblando. «¿Cómo te llamas?» «Isaí». «¿Qué querían contigo?» «No sé. Me estaban siguiendo. Me agarraron en la central. Me golpearon. Dijeron que si me movía me mataban». Algo no encajaba. Y entonces lo vi. Su pierna. Tenía una herida abierta, con restos de cinta industrial pegada a la piel, como si lo hubieran atado a algo. Como si él hubiera estado cargando algo más, no solo su cuerpo. ¿Te amarraron a los tambores? Isaí bajó la cabeza. Empezó a llorar. ¿Qué llevabas? No respondió, solo dijo: «No me puedo quedar contigo. Si me encuentran contigo te van a matar a ti también». Empezó a forcejear con la puerta. «Bájate, por favor, déjame bajarme». Intenté calmarlo, pero se soltó y salió corriendo hacia los matorrales. Lo seguí unos metros, gritándole que se detuviera, pero desapareció entre los árboles.
Volví al tráiler. El corazón me retumbaba en el pecho. La radio estaba encendida. Sin tocarla, comenzó a emitir estática. Luego una voz, una grabación. El que transporta sin saber, también carga con la culpa. Apagué la radio de golpe. No supe qué hacer. No podía llamar a la policía. ¿Y si de verdad había algo ilegal en el tráiler? ¿Y si alguien había usado mi ruta para mover algo más? ¿Y si Isaí era solo el señuelo? Conduje directo hasta la base de la empresa. Llegué a las 5 de la mañana. Dejé el remolque estacionado, fui directo con el supervisor y le dije que algo estaba mal, que había que revisar el cargamento. Llamaron al encargado de seguridad. Abrieron el remolque frente a mí. Todo estaba en su lugar. Pero entre los tambores encontraron algo. Un compartimiento falso, sellado con remaches industriales. Cuando lo abrieron, había paquetes envueltos en plástico negro, muchos. «Esto no es pintura», dijo el encargado, sin mirarme. Al poco tiempo llegaron los federales. Me interrogaron durante horas. Revisaron mi historial, las cámaras del depósito, el GPS del tráiler. Al final, me dejaron ir. No había pruebas de que yo supiera lo que transportaba, pero la empresa cerró. De la noche a la mañana, nadie contestó los teléfonos, nadie apareció. Los números fiscales resultaron falsos, los contratos, papel mojado. Y a Isaí nunca lo volvieron a ver. A veces sueño que va sentado conmigo en el asiento del copiloto, con la mirada clavada en el parabrisas, sin decir una sola palabra. Solo está ahí, como un peso muerto que no se puede sacudir. Desde entonces, solo acepto rutas locales. Reviso el remolque yo mismo. Cierro las puertas con candados míos. Y aún así, cada vez que escucho un golpe atrás, siento que alguien me está pidiendo que pare. Porque cuando te conviertes en el transportista de un secreto, nunca vuelves a manejar ligero. Me llamo Alfredo, pero todos en el gremio me dicen Fero, apodo que me gané en los años duros cuando manejaba para la línea roja de Toluca. Tengo 52 años, 28 de ellos rodando por las carreteras de México. Mi hogar es la cabina de un Kenworth T680, motor Cummins, que la empresa me asignó hace 4 años. Le puse su nombre como todo buen trailero, La Güera. Blanca con detalles azul rey, placas del Estado de México, siempre limpia, siempre lista. Nunca pensé que la noche en que me la robaron se llevarían algo más que fierro y carga. La ruta esa semana era sencilla, Guadalajara a Veracruz, cargando electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores, pantallas. Nada que se pudiera revender tan fácil sin levantar sospechas, por eso me confié. Salí un martes en la madrugada desde El Salto y para el jueves ya iba por la Libre de Puebla. Tenía planeado dormir en un parador de confianza, uno donde paran todos los que saben cómo están las cosas, el de San Martín, Texmelucan. Pero el destino me cambió la jugada. La empresa me pidió una parada más corta, así que me adelanté al descanso en el parador del kilómetro 107, cerca de Acatzingo. No era mi primera vez ahí, aunque no me gustaba. Tenía baños sucios, 2 bombas de diésel y una tienda sin cámaras. Puro viejo solitario o jóvenes que traen la mirada inquieta. Aún así, el cansancio me estaba pesando. Había dormido solo 4 horas la noche anterior y traía los ojos como brasas. Llegué poco después de las 8. Me estacioné en un rincón junto a otro tráiler sin remolque. Bajé a estirar las piernas, revisé sellos, le di una vuelta a la carga. Todo en orden. Compré un café en un termo que ya apestaba a rancio y me subí a dormir 1 hora o 2. Lo último que recuerdo fue ajustar el respaldo del asiento y poner mi navaja bajo el cojín del conductor. Costumbre vieja, herencia de los años en los que el crimen no era tan descarado, pero sí igual de cruel. Me despertó un sonido seco, como si alguien hubiera cerrado la puerta del copiloto. Pero eso era imposible, yo siempre cierro con seguro desde dentro. Abrí los ojos, pero el mundo se me hizo niebla. La cabeza me palpitaba y el pecho pesaba. Todo era confuso. Traté de moverme, pero algo me jaló hacia atrás. La vista se me fue aclarando y vi que no estaba en mi asiento.
Estaba en el camarote, con las manos amarradas a los tubos del portaequipaje, la boca seca, la lengua como trapo. «Ya despertó el viejo», dijo una voz que venía del frente. El corazón me golpeó el pecho. «Ojalá no lo hubieras abierto aquí», dijo otro tipo. «Este pinche tramo es muy visible. Pudimos haber esperado hasta Xalapa. ¿Y si el viejo no se dormía, qué? ¿Nos lo chingábamos en movimiento?» Traté de hablar, pero no pude. Tenía cinta en la boca. Comencé a forcejear con los brazos, pero las ligas plásticas estaban bien puestas. Mi navaja la habían encontrado porque ya no estaba. Escuché que abrieron la guantera, luego el sonido del motor. La güera arrancó. Empezaron a moverse. El cabrón que estaba al volante metía las velocidades como si fuera suya. El miedo me apretó el pecho. Estaban robando el camión, con todo y yo adentro. No podía verlos bien desde donde estaba, solo sus siluetas. Uno tenía una gorra con la visera baja, otro un cubrebocas sucio. El copiloto volteó una vez y me vio. Lo que más me marcó fue su expresión. Era como si yo no fuera humano, como si fuera una carga más, algo que se podía desechar en cualquier momento. Avanzamos por lo menos 2 horas. El calor dentro del camarote era insoportable. Cada curva me sacudía y el sudor me nublaba la vista. En una de las paradas, escuché que se bajaban. El silencio que quedó me dio el valor de intentar soltarme. Moví las manos lo más que pude, raspándome las muñecas con los tubos metálicos. No tenía mucha movilidad, pero noté que el plástico comenzaba a aflojarse. Entonces se abrió la puerta y un rayo de luz me cegó. «Mira al abuelito, quiere escapar». Me sacaron a golpes. Me tiraron sobre la grava. Estábamos en medio de un terreno baldío, con pasto seco y montones de basura. Vi unas torres de alta tensión a lo lejos, eso era todo. Uno de ellos se agachó a mi lado. «¿Sabes cuántos traileros se han perdido en este país, viejo?» Lo miré fijamente. No podía contestar. «Nadie los busca, son como perros callejeros. Esta chatarra se va a desmantelar en Oaxaca y tú decides si te vas con ella o no». Me quitó la cinta de la boca. «Dime, ¿quieres vivir?» «No voy a decir nada», le dije, escupiendo polvo. «Solo déjenme aquí. Ya perdí el camión. No me importa». Me miró largo, desconfiado. «Vamos a ver qué tan honesto eres». Me arrastraron de vuelta al camarote. Me amarraron otra vez, esta vez más flojo, pero suficiente para que no pudiera moverme bien. Cerraron con llave desde afuera. El motor se volvió a encender. Pasaron horas. El movimiento era constante. No sabía por dónde íbamos, pero sentía que descendíamos. Debían estar bajando de la sierra hacia Oaxaca. Ya no me importaba la carga, ya no me importaba la güera. Solo pensaba en si me iban a tirar en una barranca, si me iban a quemar adentro. Entonces escuché algo. Sirenas. Las sirenas más hermosas que he escuchado en mi vida. Frenaron de golpe. Escuché gritos, órdenes, ruidos secos, disparos. Los ladrones gritaban. Uno abrió la puerta del camarote, me vio amarrado y no supo qué hacer. Saltó. Sentí cómo el camión se movía hacia un lado. Después, silencio. Minutos más tarde, un policía federal abrió la puerta. Me vio como si estuviera viendo un fantasma. Me desató con cuidado. Me ofreció agua. Me dijo que habían recibido una alerta por GPS, que la empresa había activado el protocolo. Me puse a llorar. No pude evitarlo. La güera había sido recuperada. La carga ya no estaba. A uno de los tipos lo detuvieron. Los otros se escaparon. No volví a manejar después de eso. La empresa me ofreció seguir, pero no quise. No podía dormir en carretera sin sentir que me iban a abrir la puerta. Vendí el tsuru que tenía en casa y puse una pequeña tienda en Cuautitlán con ayuda de mi hermana. Hoy solo manejo cuando voy por mercancía y cada que veo un tráiler pasar siento una punzada en el pecho. No por miedo, sino por saber que allá afuera, cada noche, hay alguien que está a punto de perder algo más que un camión y que nadie, absolutamente nadie, lo va a notar.